Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, en este lunes 20 de octubre, estamos leyendo desde la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma, capítulo 4, versículos 20 al 25. Hermanos, Abraham no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, sino al contrario, fortalecido por esa fe, glorificó a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Pero cuando, como dice la Escritura, Dios tuvo en cuenta su fe, no se refiere únicamente a Abraham, sino también a nosotros que tenemos fe en aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Queridos amigos, qué hermosa que es esta palabra del Señor. Vayamos formalina, porque lo que Pablo está buscando aquí es que los cristianos de Roma, es decir, los romanos, comprendan que no hay esfuerzo humano, queridos amigos, que por sí mismo, esa fuerza que por sí misma nos pueda hacer llegar a la salvación. Entonces ya de Jaycuana, upeana de la ña enduana. Da ahí entonces, porque se la yapoa, mi fuerza humana, mi obra, la que va a hacer que yo llegue a la justificación, a la redención, sino que es esa gracia de Dios que está aquí frente a mí, que yo sé aprovechar. Mis obras, queridos amigos, como dirá más adelante la carta de Santiago, se justifican justamente ¿desde dónde? Desde la fe, es decir, desde esa gracia que yo recibo de parte de Dios, porque se peñan de yara tú el Espíritu del Señor y la gracia del Señor que me inunda en el corazón, es lo que ahora a mí me ayudan para que yo pueda hacer un camino de santidad. Upeago y seina la texacua. Ya tengo muchas veces oí ya el año de posición de yesacua, es decir, abrir los ojos, queridos amigos, para poder tomar esa gracia que Dios pone ahí delante de nosotros, que nosotros tenemos que llevar con nosotros mismos. Y una vez que nosotros llevamos con nosotros a nuestra vida, a nuestras actitudes, a nuestra forma de vivir, ciertamente que nuestro accionar será concorde a esa voluntad del Señor. Pidamos esta gracia especialmente para cada uno de nosotros, para nuestra comunidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.